Y en este programa tengo el placer de charlar y conocer un poquito más de su vida, que ya todos conocemos, pero hay detalles por ahí se nos escapan o no lo tuvimos en cuenta. Quiero presentar a Alicia Tate, una legisladora santafesina, pero primero abogada, pero tuvo gran importancia y creo que fue la piedra inicial para que Santa Fe tenga una ley de paridad de género en el tema de las elecciones. Porque ella inició junto con otras mujeres en la legislatura provincial lo que hoy ya es casi una normalidad. Alicia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Vos sos paranaense, no sos santafesina. Sí, yo soy santafesina por adopción. Por adopción, pero naciste en Paraná. Nací en Paraná, tengo parte de mi familia en Paraná, tengo también parte de mi corazoncito en Paraná. Soy entrerriana. Bueno, pero a ver, eso después vamos a contar cómo fue, pero es lógico. Santa Fe y Paraná es casi, te diría, en materia cuando había que estudiar o decidir su futuro, muchos paranaenses vienen a Santa Fe y esto era casi una norma. Después me voy a contar cómo fue que te quedaste en Santa Fe y decidiste, pero este programa tiende a conocer un poquito algunas cosas que por ahí en otro lado no se da a conocer, no es habitual, porque este es un programa para ir un poquito más cómo fue el camino a llegar a donde llegaste. Hoy estás en un cargo a nivel nacional de importancia, tu trayectoria ha sido impecable, pero sobre todo muy importante, y no todos saben cómo fue. Pero yo empecé con una fotito, señor director, mirá, vamos a ver la foto cuando nació, cuando era chiquitita. ¿Esta es tu mamá? Esa es mi mamá, era hermosa. Pero mirá, hermosa tu mamá. Hermosa. Mirá vos, ahí hasta con ese jopito. ¿Cómo ¿Y este que es tu papá? Ese es mi papá. Mirá vos. ¿Qué hacía mamá y papá en Paraná? Paraná? Mi papá era militar en esa época, era de la Fuerza Aérea. Claro. Y mi mamá era ama de casa en ese momento. Claro, porque ahí estaba la Fuerza Aérea, digamos, en Paraná. Con los Canberra, algo así, estaban los aviones. Sí, pero mi papá en realidad empezó en Buenos Aires, después los trasladaron a Mendoza. Esas fotos del parque que estoy con mi papá son en Mendoza y después recaló en Paraná. Mirá vos. Sí. ¿Y ahí en Paraná tu vida era en el barrio militar o usted vivía en el centro? No, nosotros vivíamos en una casa nuestra en el centro. En el centro de la ciudad. Sí. Así que tu niñez, digamos, y tu adolescencia. Mi niñez fue en Paraná, mi adolescencia fue en Paraná, y en esa época no había Universidad de Entre Ríos. Claro. Así que cuando yo llegué a la edad en la que uno va a la universidad, empecé a viajar con la lancha, imagínate. Con la lancha. Y bueno, claro, venía así. Porque no estaba todavía el túnel, digamos. No estaba el túnel. Claro. Y después, después me quedé a vivir acá porque alquilé junto con otras compañeras de Paraná. Sí, empezamos a vivir en una pensión y después alquilamos un departamento. Pero mirá vos. Porque además las clases terminaban tarde, yo volvía a 11, 12 de la noche. Había que cruzar. Claro, era complicado. Era muy complicado. Convenía instalarse acá, hasta que iría económicamente. Y mis padres no querían mucho que yo me fuera de mi casa en ese momento, pero la verdad que era una complicación el viaje todos los días. Ahora, ¿cómo era la familia? ¿Quedaste vos sola o tenías hermanos? No, nosotros éramos 5 hermanos. ¡Epa! 2 mujeres y 3 varones. De esos 3 varones, 2 murieron en sendos accidentes aéreos. Y bueno, el mayor de los varones vive en Córdoba, es ingeniero aeronáutico. Mi hermano, el que murió primero, también era ingeniero aeronáutico. Mi papá se dedicaba a la aviación. Entonces, bueno, ellos... ¿Le inculcó a los chicos el tema o se les pegó a los chicos? Claro, viste, como suele suceder en las familias. El padre es médico, los chicos... ¿Tratan de imitarlo? Tratan, sí, o de seguir esa carrera. Y mis hermanos, bueno, les gustaba mucho eso. Los 2 mayores estudiaron ingeniería aeronáutica en Córdoba. Y el más chico, que fue el que murió último, era piloto también. Así que desgraciadamente tuvieron
Sí, una cosa terrible, y a la familia Sí. tiene que haber golpeado tremendamente. Y tremendamente a mi padre, porque mi padre se sentía en parte responsable por eso. Claro. Tanto que cuando murió mi hermano más chico, mi padre murió a los 2 meses de un cáncer fulminante. Mirá Así lo que seguro algo la ha tenido que ver esa angustia. La angustia le abrió la puerta, digamos. Sí. Qué bárbaro. Y tenés una hermana entonces. Y tengo una hermana que es la menor de todas, que vive en Paraná. Y la que va a visitar. Sí. La va a visitar. Sí, vamos y venimos permanentemente. Ahora, cuando decidiste cruzarte el charco, digamos, para venir a estudiar, ¿por qué elegiste abogacía? En realidad yo vine a estudiar escribanía. Ah. En esa época se hacía primero notariado. Exactamente. Y después abogacía. Tal cual. Entonces yo vine a estudiar notariado, me recibí de escribana y después quise seguir abogacía. Eran 5 años más abogacía. Ahora, después, sí. Llegaste y ya, digamos, en la universidad, cuando llegaste estaba ya todo este movimiento político, digamos, que en todos lados, o era muy... No. Había varias agrupaciones políticas, había 2 agrupaciones en ese momento que tenían mucha participación los paranaenses. Una era el AUN, que era la Agrupación Universitaria Nacional, que era una agrupación peronista, no me acuerdo quién era el que la inspiraba, y otra que era el Movimiento de Estudiantes de Derecho, que era un poco más derechosa. Más derechosa. Y después estaba el MURA, Ajá. a donde yo me acerqué. ¿Y el MURA? Yo me acerqué al MURA. El MURA era el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, que en ese momento agrupaba distintos sectores progresistas, pero que lideraba Changuí. Pero yo no me acerqué a Changuí por la agrupación, ni siquiera lo conocía. Estamos hablando de Changuí Cáceres, que después a las postres fue el marido, y una figura dentro del radicalismo. Pero en el MURA entonces era una especie de intermedio entre esas dos facciones que trataba de... Y participaban en sus orígenes gente de distintas orientaciones políticas, de distintos partidos políticos reformistas. Ajá. Y bueno, yo lo conocí a Changuí porque en esa época los estudiantes que estábamos terminando la carrera integrábamos un grupo de viajes de estudios. Había en ingeniería química, era muy conocido, COBEIC, claro, que era el centro organizador de viajes de estudiantes de ingeniería química, y en Derecho estaba una agrupación similar, que era el que organizaba los viajes de estudiantes de Derecho. Ajá. Yo recién estaba iniciando mi carrera como abogada, pero ya me había recibido de escribana. Ajá. Así que entré en esa agrupación y ahí lo conocí a Changuí. Mirá vos. Y, a ver, ¿qué año estamos hablando para esa época que digamos que lo conocí a Changuí? Yo empecé, no me acuerdo si en el 65 o en el 66. Pero al Changuí, ¿cuándo lo conoces oficialmente? No, después, no me acuerdo qué año habrá sido, pero alrededor de los 70. Ajá. 69, por ahí. Y ahí, digamos, bueno, pero todos crecemos. Pero a ver, con el Changuí te conociste en esa época y ya era un líder, digamos. Era un líder universitario. Claro. Era un líder universitario importante. Aparte, él había sido quien había gestado ese MURA, ese movimiento universitario reformista auténtico, junto a otros, por supuesto. Y estaba, por ejemplo, del radicalismo Eduardo Rodrigo, estaba en los albores del MURA, estaba también Ricardo Kaufmann, senador de los departamentos de la costa. Sí, que hoy es peronista. Sí, siempre fue peronista. Pero estaba dentro del MURA. Digamos. Pero estaba dentro del MURA. Mirá vos, sí. Qué bárbaro. Y el MURA, digamos, después
¿Siguió mucho tiempo o se fue, digamos, reformando? El Mura perdió, creo que la primera elección, y después ganó las elecciones y nunca más perdió una elección. Porque ese Mura original después fue nombrado de otra manera, la agrupación era la misma, pero ese Mura se convirtió en Franja Morada. Que fue la que hasta hoy conduce el Centro de Estudiantes de Derecho. Siempre, desde que comenzó el Mura hasta el día de hoy, esa agrupación ha conducido el centro. No ha perdido nunca derecho. No. Qué bárbaro. Y esto tuvo que ver, y eso es lo que te atrajo un poco del liderazgo del Chanqui, porque después terminaste de novio, te casaste, tuviste hijos, pero... No fue eso. Chanqui era muy simpático, era muy alegre, me atrajo su personalidad. Y además, él era un líder. Y un pensador, sí. Intelectualmente brillante. Sí. Y creo que para veces las mujeres, más allá del físico, también, sí. Caso tuyo... que igual era pintón en esa época, ¿eh? Tenía pelo, más pelo que ahora. Tenía pelo. Bueno, y contame un poco cómo comenzás, dónde comenzás a militar políticamente, ¿cuándo te decidís? Mira, yo comencé a militar en la universidad. Lo que pasa es que en esa época las mujeres no teníamos otros lugares que el de la militancia raza. Claro. Las mujeres, en mi casa, por ejemplo, en el departamento mío, se hacían las reuniones, se pintaban los carteles. En esa época no había nada de cosas impresas, era todo a pulmón, era mimeógrafo, era carteles que los hacíamos nosotros, todo eso se hacía en casa. Y teníamos otras compañeras que también militaban en el Mura, entonces era fácil que me permitieran que las reuniones se hicieran ahí. Ajá. Y siempre yo había tenido muchas ganas de participar. Y bueno, me habían buscado, por supuesto, en primer lugar, las agrupaciones en las que había muchos paranaenses. Ajá. Y después me acuerdo, no recuerdo en este momento, una mujer que en ese momento militaba, que era la que más descollaba, que era de izquierda, no me puedo acordar el nombre en este momento, y ella me buscó mucho para que participara con ellos. Y evidentemente algo no me terminaba de convencer. Ajá. Y bueno, comencé militando en Mura, después me afilié al radicalismo cuando cayó el presidente Ilia, yo me afilié al radicalismo, y después me gustaba mucho a mí trabajar por los que menos tenían. Y bueno, el Partido de los Desposeídos era que para mí era el que me podía convencer, atraer, y comencé a militar en una villa, en Villa Yapeyú. Ajá. Era la seccional 32 del radicalismo. Mirá. Y bueno, me gustaba muchísimo trabajar ahí. Al principio, cuando nosotros llegamos, nos corrían a pedradas, me imagino. Nos pinchaban las cubiertas del auto, y después teníamos los amigos que nos cuidaban el auto. Y todo es así, en esos barrios cuando vos penetraste, sí, después te defienden a muerte. Te defienden a muerte. Dan la vida por vos, exactamente. Y siempre digo, cuando nosotros nos casamos, la despedida de soltero más sentida, la más emotiva, la que te quedó grabada, más conmovedora, fue la que me hicieron ahí en Yapeyú. Mirá vos. Y por supuesto que ellos lo hicieron todo. ¿Y en qué año te casaste? ¿Qué año fue Yo me eso? casé en el año 74. Mirá vos. 1974. Qué bárbaro. Pero como vos decís, una vez que entraste en el corazón de la villa, en el corazón de la gente, no te vas más. Y después cuando llega el proceso militar, ¿la militancia se aplacó o siguieron juntándose así? Nosotros siempre nos seguimos juntando, siempre seguimos militando. En ese momento no era fácil militar en la agrupación en la que nosotros estábamos, porque tal vez lo que era más atractivo para los jóvenes probablemente era la convocatoria a las armas. Y claro, nosotros siempre estuvimos en contra. Nosotros peleábamos por recuperar la democracia. Pará, porque vos fuiste parte
de una época donde Santa Fe fue un polvorín, donde el ejército, bueno, hubo increíbles casos que uno se amanecía en las tapas de los diarios, mataron 5 guerrilleros que llevaron a 7, 8. En realidad yo atravesé todas las dictaduras, porque nosotros comenzamos con Onganía. Pero bueno, pero te digo, Santa Fe epicentro de mucho, sí. El tema de los montos y de la persecución, en Santa Fe, la cantidad de lugares donde hubo, bueno, asesinato, hubo secuestros, llevadas de personas que desaparecieron. Era un momento caldeado Santa Fe, estaba al rojo vivo. Era caldeado. De todos modos, eso que a nosotros nos limitaba en la posibilidad de acceder a un cargo dentro de las organizaciones, era de alguna manera también lo que te protegía. De todos modos, en ese momento no había protección que valiera. Vos recordarás que mucha gente solo por el hecho de estar en una agenda fue detenida o fue muerta. Sí. Pero bueno, nosotros siempre seguimos con la actividad política, siempre. Yo donde digamos, no te puedo decir me retiré, pero sí que me retraje, fue cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Yo había tenido muchos problemas con mis embarazos, había perdido muchos embarazos, y en el 79 quedé embarazada y todos mis embarazos fueron con reposo absoluto. Upa. Así que ahí, bueno, no tenía otra. Tenía que quedarte en tu casa. Tenía que quedarme en mi casa y en la cama. Que tuviste 3 hijos, ¿no? Y así nació Sebastián. Al poco tiempo nació Martín. Y por último, cuando ya no esperaba tener más hijos, apareció mi hija, la nena, que yo siempre había soñado con tener una nena. Y bueno, me pude dar el lujo de tener 3 hijos. Bien, 2 lo tenía acá en Santa Fe, cercano, y la nena en Rosario, ¿no? La nena es la que rompió todos los moldes. Mis 2 hijos están acá, estudiaron acá y ambos son abogados, mis hijos varones. La nena Mi hija, la nena pateó el tablero. Hizo su vida. Estudió, es licenciada en comunicación social, entró en la universidad al ballet de la Universidad de Rosario, baila tango y baila folclore. Es una apasionada del tango y ahora está filmando un documental sobre la vida de Osvaldo Pugliese. Mirá vos, qué cosa increíble. Tengo fotos con Raúl Alfonsín. ¿Cómo lo conociste, Alfonsín? ¿Cómo fue? Esa foto es en un viaje que hicimos a Nueva York. Alfonsín era presidente en ese momento. Mirá vos. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Por tu marido? ¿Cómo fue que viajaron? Sí, en ese momento mi marido era presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Se hacía una reunión de Naciones Unidas. Alfonsín fue como presidente, mi marido fue como legislador y yo lo acompañé. Pero Raúl siempre tuvo una actitud muy, muy cariñosa, muy diferente hacia mí, y yo, por supuesto, lo admiraba y lo adoraba. Claro, pero a ver, para la gente, si había alguien más cercano a Raúl Alfonsín, fue el Changi, era su mano derecha, que quien pensaba. Fue una figura preponderante en la gestión de Raúl Alfonsín, y eso, más allá de que tenía ese vínculo directo. Uno que lo conoció a Alfonsín, yo lo conocí en Reconquista cuando era chico, estaba la primera entrevista que hice un político de envergadura fue Raúl Alfonsín, y te queda grabado la forma de cómo te trata, cómo te habla, y cómo lo que después le dijo al director del diario. Yo me quedé, pasó a ser un ídolo en el sentido de que le diga al director, che, va a llegar lejos, digamos, cuando terminó la entrevista. A mí me dejó marcado también. El tipo que te tocaba cuando vos hablabas, tenía algo especial. Tenía un carisma especial, pero además, a diferencia de muchos de los que vinieron después, era un tipo tan preparado, tan culto, tan lector, que hacía la diferencia. Y después estuvo en la Convención Constituyente, tenemos una foto acá, esta es la Convención, ¿no? Esa es la Convención Constituyente. ¿Y ahí?
iba Raúl a almorzar a casa ese día. Mirá. Y bueno, ¿Lo pasaste a buscar? yo estaba acompañándolo ahí en la convención. Era, como te digo, él era muy afectuoso, siempre tuvo un trato muy especial para conmigo. Y bueno, y le encantaba ir a comer a casa, iba cada rato. Claro. Le encantaba comer, También además. Bueno, a ver, y cuando, a ver, en la militancia radical también tuviste algunos privilegios, que también está cerca de figuras como Aldo Tesio, por ejemplo. Tengo una foto ahí, mirá, que Uy, qué joven, qué joven que era. Cuando Eso fue era en gobernador. un acto eso, sí. No me acuerdo dónde, nada, Sí, pero pero sí bueno, que era pero un acto. era, digamos, era el gobernador Sí. radical que tuvo la provincia de Santa Fe. Sí. Y ahí, bueno, esto ya es cuando ya está No, diputada. esto Ahí ya no era ya diputada. no era diputada, es un Esto homenaje. fue hace pocos años, Este es un homenaje, entonces. Este es un homenaje, un reconocimiento que me hizo la Cámara de Diputados de Santa Fe. Ah, por eso. Y me declaró... No, porque yo quería llegar. Dejá, Sí, no, pará un poquito. sí. Porque yo pensé que con esa foto Sí. íbamos a hablar de cómo llegaste a ser diputada provincial, cómo se dio Sí. eso. Porque fuiste representante de todos los santafesinos. Sí, fui como correspondía, entre comillas, fui en tercer lugar como candidata a diputada provincial. Ya estaba el cupo femenino. Ya estaba el cupo. Ahí ya por eso Sí. empezaron a tener participación las mujeres. Y sí, porque Si en no el era- 83 sí, no había, en el radicalismo no había ninguna mujer. Es cierto, es cierto. Después hubo una antes de la ley de cupo, que fue Sara Picasso. Sí, Sarita. Y después nunca más hubo mujeres hasta que no se instituyó la ley de cupos. Que fue fundamental para Que fue fundamental y por la cual peleamos mujeres de todos los partidos políticos. Mujeres de los partidos políticos, mujeres sindicalistas. En un principio las organizaciones no gubernamentales pensaban equivocadamente que el cupo era solo para las mujeres políticas. Y después cayeron en la cuenta de que el cupo no es solo para las mujeres políticas, es fundamentalmente para la ciudadanía y principalmente para las mujeres. Porque las mujeres que presentaron proyectos otorgando derechos a las mujeres fueron las que fueron electas diputadas a partir de la ley de cupos. Eso fue A ver, ahí comienza un poco la cuestión de género y la participación igualitaria en la política. Así es. Porque si había, digamos, el radicalismo que llevó, eran todos hombres. Es decir, Eran todos hombres. Increíble. Bueno, en el peronismo también, ¿eh? En todos los partidos. No obstante eso, el peronismo llevó mujeres en sus listas. En las listas a diputados nacionales, a diputados provinciales, pero siempre las mujeres tuvieron escollos. Aún aquellos que pregonaban la participación de las mujeres en el interior del partido no eran tan generosos con las mujeres. Sí. Y después llegó también la posibilidad de ser candidata a gobernadora. La famosa, digamos, era la fórmula Tate Milet. Sí, eso fue una interna dentro. Eso fue, diría que un sacrificio. Sacrificio porque se sabía. No, porque justo venía la era Wiener, sí, y había una interna, digamos, de elecciones, digamos, dentro del Partido Radical que cómo se dio, generó esta división, la forma de cómo se eligió la vice, más allá de que Wiener era la figura. Wiener era la figura del momento, pero también Wiener pretendió y lo logró decidir quiénes iban a representar al radicalismo, hasta con la mesa negociadora del radicalismo. Sí, porque había tomado un compromiso previo con Fanzendini y después no le dio 5 No le cumplió, es más, había hasta una escritura pública. Exactamente. Pero no se cumplió. Bueno. Y eso fue que un sector del radicalismo que creía que había que cumplir los pactos decidió generar su propia propuesta y ahí vos tomaste la valentía de encabezar una propuesta que arrancó en las PASO bien y después en la general como todas las cosas cuando se perfila la gente es citista y termina consolidando el proyecto ganador, pero fue importante esa porque marcaron
una señal muy clara. Bueno, en época fue... estaba con vos acompañándote el senador Micli, fue levantar la bandera del radicalismo, en realidad. Exactamente, ¿no? La lista 3. Que el radicalismo no perdiera un espacio, que no se diluyera, porque nosotros habíamos siempre querido hacer una alianza, pero una alianza programática, donde cada partido, en ese momento el socialismo prácticamente existía solo en Rosario. Tal cual. El radicalismo y como fuerza provincial no superaban los 110.000 votos y ponían 1 o 2 diputados y nada más. Sí. Era una fuercita chiquita. Y el radicalismo era un partido con historia, era un partido que ya había tenido un gobernador en la provincia, era un partido que tenía comités en todos los distritos de la provincia, era un partido importante. Y la verdad es que en ese momento se hicieron a lo mejor concesiones que iban más allá de lo necesario, de lo que correspondía. Y bueno, esa fue la razón por la cual yo encabecé la lista, la fórmula de gobernador y vice, que permitió que algunos radicales que jamás hubieran votado al frente tuvieran a quien votar. Exactamente. A ver, pero después te tocó la posibilidad de ir al Congreso Nacional, porque eso que estamos hablando fue para las elecciones del 2007, pero después tuviste... Antes de eso yo fui al Congreso Nacional, porque claro, yo fui diputada 2003-2007. 2007. Exactamente. Me fui de la provincia... Tenemos fotos cuando era diputada nacional, ¿no? Hay una fotito, ahí está sentada. Sí, esa es. Esta está sentada ahí en la banca de la Cámara de Diputados de la Nación. Eso fue cuando asumió su primer gobierno Michelle Bachelet. Mirá vos, y te fuiste, claro... Yo fui como representante del bloque. Del bloque radical en el Congreso, ¿no? Sí. Bueno, esto es más antiguo. Porque esto, claro, esta era una reunión de las mujeres del Foro de Integración Santafesina. Esta es la que nucleaba a las mujeres de los distintos partidos políticos y también de los sindicatos. Ahí en esa foto no hay ninguna sindicalista. Mirá vos. Bueno, pero sí hay mujeres peronistas, una socialista. Esta es una ministra de Pakistán, ¿no? Esta era Benazir Bhutto, que fue 2 veces primera ministra de Pakistán y que la mataron en un atentado. Tal cual, sí, por eso. Bueno, acá está como con la familia, pero vamos a esperar, señor director, porque ya se nos está haciendo el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero bueno, acá está con la famosa rápido, para que vaya. Esta es mi hija. Ahí está tu hija, Esta es mi hija, que rompió el molde. La que rompió el molde. Se nos fue el tiempo, mirá. Y esos son mis nietos adorados. Ahí me doy cuenta que falta un... Ah, no, está. Qué bárbaro. Se nos fue el tiempo, pero cortito. Sí. También fuiste la que creaste el tema de la paridad de género, fuiste la que junto con... ¿Planteaste el primer proyecto? Planteé el primer proyecto, presenté el primer proyecto cuando era diputada provincial. Y así después la rechazaron varias veces, pero por tanto fue claro, y después terminó siendo una ley de paridad. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, queda para una segunda... No, está bien que se nos fue el tiempo, quiere decir que no fue tan aburrido el programa. Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Y esta agenda personal de hoy, vamos a conocer a un personaje del fútbol, un ídolo de Colón, y también que dejó su marca en otros equipos, pero
En Colón, uno hablar de Ramón, el indio Mártara, es hablar de Colón. Y lo voy a presentar para charlar y conocer un poco su vida. ¿Cómo andás, indio? Acá estamos bien, bien. ¿Por qué bien, te dicen muy bien. indio? A ver, ¿cómo surgió Buen día. eso? A ver. Bueno, esto surge dentro de los grupos, ¿no? Yo cargaba a un compañero, mucho lo cargaba con que era de San Cristóbal. Y el efecto rebote, porque la zona nuestra donde yo nací. ¿Dónde naciste puntualmente? Santa Rosa de Calchines. El costerito sos. Soy costerito, exactamente. Sí, Y ahí- a toda honra. Y por eso te lo votaron, porque era más vos, Mocoví, que él, Claro, digamos. era Calchines yo. Era Claro, Calchines, Calchines, era claro, Calchines. Así claro. que, bueno, lo usaron mucho en Buenos Aires. Sí. En la época que estuve en Tigre era el indio. Era exacto. Sí, el era indio. más conocido por el indio que por Mántaras. Exactamente, cierto. Este- Pero vamos a poco a ver, naciste en Calchine. ¿Papá y mamá de dónde eran? ¿Cómo llegaron a Calchine? ¿Cómo surgió eso? Bueno, mi papá era de Calchines. Mirá. De Santa Rosa de Calchines. Ellos eran, los padres eran de ahí, los Mántaras habían tenido campos ahí. Después no los vi yo los campos. Ah, mira. Los tuvieron otros. Y me imagino que el campo de arroz de esa zona debe haber sido, ¿o no? No, Campo de... los de arroz es lo de mi abuelo paterno. Ajá. Materno, perdón. Ellos venían de Brasil, Mirá. de Cachoeira, Brasil. Mirá vos. Hicieron un recorrido, entraron a la Argentina, entraron por Corrientes, en Corrientes se quedaron un tiempo, no les gustó, se vinieron para Santa Fe, quedaron en Sauce, porque era la zona arrocera de Fraga, no sé Mirá. si lo has escuchado nombrar. Sí. Bueno, estuvieron ahí como socio de Fraga, después se separaron y aparecieron en Los Cerrillos, un paraje Sí. entre Callastá y Santa Rosa. Sí. Y bueno, ellos se arrimaron a Santa Rosa. Y ahí empezaron a hacer todo ese arroz ahí. Arroz, sí, en la zona de Los Cerrillos ellos sembraban arroz. Y ahí se conocen tu papá y tu mamá. Exactamente, en Santa Rosa se conocen. Mirá vos. Y ahí salió esto. Pará que esto ha dejado huella y ha dejado repercusiones. Y contame, digamos, la familia cómo quedó compuesta. ¿Vos solo? No. ¿Cuántos hermanos son? No, somos tres. Somos tres, a los cuales uno falleció en un accidente y adentro de Colón. Ajá. Es una historia que yo no la sabía esa, ¿ves? no la divulgué. Es cierto, yo no lo conocía. Pero sí hubo compañeros míos que intentaron salvarlo. Yo lo llevé a una prueba a 16 años. Él se había salvado del accidente donde murió mi vieja en el puente donde cayó el colectivo. Sí. Esa noticia la tenés que tener. Sí. Bueno, mi vieja lo saca por la ventanilla a mi hermano. Se salva. Pero pará, porque contame eso, porque ahora que vos estás tirando este dato, yo me acuerdo, ¿qué año fue eso que se cayó el pueblo? 70. 70, sí. Y tu mamá lo salva y se muere tu mamá. Eso es lo único que nos contó mi hermano, que después él tenía 10 años. Mi mamá lo traía a Santa Fe a que estudiara piano, porque Mirá. a él le gustaba la música. Mirá vos. Y ocurrió este accidente. De todas maneras, en esos tiempos, o imprudencia o qué, de las empresas, donde llevaba 60 en aquellos colectivos que eran chiquitos, eran como son los locales acá. Sí, y venía lleno hasta la manija. Aparentemente se le rompe los elásticos del colectivo. coche Sí, y cae al puente, al río. qué bárbaro. Y ahí, bueno, Sí, fue el mayor porcentaje, Sí, fallecieron, horrible, ahogados. horrible. Fue horrible eso. Y mi hermano sale, nadie sabía que él había salido del coche, porque lo toman, lo sacan en la canoa y lo agarra una familia que era amigos de nosotros y
le cambiaron la ropa, todo, y lo llevaron a casa. Entonces casi nadie se enteró de eso. Mirá vos. Todos hablan de esta chica que por la bombachita quedó flotando en el agua. Sí, ¿no? sí. Ahora. Y fíjate vos, entonces, a los 10 años se salva y después se va a jugar, a intentar a ver si podía entrar en Colón. Sí. ¿Y qué pasó realmente? Un infarto. Un infarto, un aneurisma. Mirá vos, tan jovencito. 16 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y dos compañeros míos, porque yo estaba entrenando también, cuando termino el entrenamiento me dice, te llevaron tu hermano al hospital. Cuando llegué al hospital ya había fallecido. Qué bárbaro. Son historias que uno ha tenido que superar y a veces en situaciones muy extremas donde... ¿Y qué quedan de esa niñez ahí en... Hermosa. Contame, en la costa? Hermosa. ¿Era de ir al río de pescar o era más tranqui? Mi viejo era de ir a pescar y cazar. Vivía todos los fines de semana. Y un poquitito yo lo acompañaba o me llevaba. Eso no lo tengo bien, claro. Porque viste que los chicos siempre somos inquietos de ir a ver si tenemos una cañita, tirarla, estar ahí. A ver cómo... Pero viste que pero no era lo que más te atraía a vos el tema de la pesca. No, porque en realidad cuando me llevaba a cazar, que era cazar patos, sí, que era hacer el escabeche de pato, que es riquísimo, yo iba de perro. Porque era muy chico. Claro. Era muy chico, no me iba a dejar de tirar con la escopeta, ¿no? Entonces, eso me cansó. Claro, eso me cansó. ir a buscar todo. Claro, tener que ir a buscar todos los patos que caían heridos no era lindo. Y adentro de la laguna generalmente estabas todo mojado. Exactamente. Esto lo sabés, vos sos de la zona. Y bueno, el pescar también, el pescar toda la noche... Los mosquitos, porque ya existían los mosquitos en ese tiempo. Siempre existieron. Y eran bravos. Yo siempre digo, ahora me puse delicado porque se me forman unas ronchas terribles. Y cuando era chico, yo me acuerdo que el brazo lo tenía lleno de mosquitos y era normal. Claro. Bueno, pero... Ahora, ¿hiciste la primaria ahí? En la primaria de la Ley 6. ¿Y la secundaria? Sí. Secundaria la inicié en el Besia. Y la verdad que hubo que empezar a trabajar y se terminó la secundaria, porque había que viajar y trabajar era un tiempo. Es decir, ¿estaban, digamos, bien económicamente o era necesario que todos pongan el hombro? Era necesario poner el hombro. Mirá. Era necesario. ¿Y cómo surge, digamos, esta pasión por el fútbol, de vos querer Desde chiquito. ¿Desde chiquito? Desde chiquitito. ¿En el potrero del barrio ahí de la calle? Es que no había potrero, había espacio. Santa Rosa... Era todo potrero. Claro, había espacio. Pero nosotros jugábamos atrás de mi casa. Mi casa era muy grande el terreno, pero nosotros teníamos que estar donde llamábamos la atención, como hacen todos los chicos ahora. Siguen haciéndolo. Llamar la atención cerca de la casa y generalmente comenzábamos después de venir de la escuela. La siesta era juntarse y gritos y pelotazos en alguna ventana, en el techo. Y bajo el sol que... No, eso ni hablar. Eso, como siempre existió en Santa Fe, ¿no? La temperatura era terrible. Bueno, era llorcito porque mamá y papá no te dejaban decir las zapatillas son para el colegio y nada más. Claro. Jueguen descalzo. Y vos conocés la zona. No. Las espinas también te ayudan, ¿viste? ¿Cómo? Son peor que los mosquitos. Sí, el cuero hay que curtirlo. Hay que curtirlo el cuero. Y a eso, digamos, de cómo llega la posibilidad de empezar a jugar en algún equipo. ¿Ahí o ya te viniste a Santa Fe? Vos sabés que formamos un equipo, los juveniles de Santa Rosa, soy uno también de los fundadores en el mismo colegio de Helvecia, el grupo que fue de Santa Rosa con Mingo Riera, que fue el que inició todo eso de los juveniles de Santa Rosa, que hoy está compitiendo en la liga. Bueno, formamos ese grupo. Mi papá tenía las camisetas del equipo anterior de Santa Rosa, y son las que utiliza en este momento, los colores que utiliza en este momento. ¿Las tenía guardadas de antes? Las tenía guardadas,
y nosotros no teníamos nada. Claro. Y vamos a jugar y nos dio las camisetas, nos Mirá regaló vos. las camisetas que son los colores de Chacarita. Mirá vos. Y bueno, de ahí en adelante ya le pusimos nombre, eran los juveniles y teníamos 13, 14 años. ¿Y qué jugaban contra el Besia nomás? El Besia, Callastá, ahí nomás, a veces Rincón, pero mirá. con Callastá mucho con los equipos de Callastá y el Besia. El Besia tenía uno solo, el central, el Besia. Payucano. ¿Y cómo llegaste a Santa Fe después? ¿Cómo se da el tema entrando al profesionalismo del fútbol? ¿Cómo fueron los pasos? Los pasos fue así. A mí me había visto el hermano del Tete Lovelo, que era un jugador de Colón muy, muy importante. El hermano vivía en Santa Rosa, se había casado con una chica de allá. Y como se juntaban con mi viejo para ver los partidos y veníamos, muchas veces vine a Colón en la caja del camión. Claro. Entonces a mí me dicen, pero ¿de dónde salí de Colombo? Yo a los 10 años venía a la cancha. ¿Y cuando jugaste en los juveniles, qué puesto jugabas? El mismo siempre. ¿Sí? Sí, mantuve el puesto desde que comencé a jugar. Marcador central. Pero fue una decisión tuya o alguien Sí. dijo, ponete ahí que vos que sos alto. No, yo a través del tiempo y esto de dirigir juveniles, yo fui estudiando todo esto y el por qué. Es decir, uno tiene una ubicación dentro del tiempo-espacio. Y ese tiempo-espacio está en que ahora quieren inventar que el jugador es polifuncional y que juega por todos lados, y no es así. Hay un lugar específico dentro de la cancha, como el arquero es arquero, el defensor es defensor, que puede tener recursos para todo, sí. Pero hay un espacio que ocupa el ser humano. La centralidad, digamos, acá donde va a rendir 100%. Exactamente. Eso es muy interesante y eso se logra después está entre los 8 años y los 12 años. Es decir, las capacidades de los chicos tenés que tener buen ojo. Sí, claro. Tenés que no inventar. Y cuando eso de que te estuvo viendo, ¿cómo hace para que te proponga para que te prueben en Colón? ¿Cómo fue? Debo haber jugado bien. Esto lo dirá la gente. Sí, no, por algo llegaste. ¿Viste? Y bueno, llegué en una época en Colón que se hicieron muy bien las cosas. El grupo que había venido de estudiantes, el caso de Cheve, Urrolabeitia, hicieron una muy buena base dentro de Colón, desde la parte futbolística, y yo llegué justo. Yo con 16 años, 17, yo llego a Colón, y de ahí en más tuve una trayectoria que me costó. ¿Pero llegaste y te pusieron ya en la liga o en la liga? En la liga. No existía otra cosa, ¿eh? No era la liga. ¿eh? Ajá. Sí, esto de AFA aparece fines del 90. Ajá. Así que, ¿y ahí entraste en qué división? Las normales, quinta división. Quinta división. Duré muy poquitito, me llevaron a la reserva, a trabajar con la reserva, y de ahí en más me mantuve en esa posición, jugué muchos partidos en reserva, y apareció Primera División, con tipos muy grandes, que me enseñaron muchísimo. El caso fue un campeón del mundo, el Hugo Espadaro, estaba el Faco Zuccarelli, estaba Carlitos Trujete, Sacconi, el Tete Lovelo, había un montón de gente que... La Chiva de Meola. La Chiva de Meola. La Chiva de Meola, para mí, fue un hermano dentro de Colón. Así que todos me ayudaron, así como hice yo después también. Así como me ayudaron a mí, yo devolví eso para todos los que llegaban. Y estamos hablando de cuándo debutaste en primera. ¿Qué edad debutaste en Primera División? 19-20. 19-20. Ahí, sí, 19 años ya debuté en primera. Y con respecto, vamos para ir a nosotros, porque ya se nos está yendo la mitad del programa y todavía nos falta mucho por recorrer. Decime los momentos más gloriosos luciendo la camiseta de Colón y cómo se vivió esa etapa. Decime los momentos que vos decís, esto no me olvido nunca más.
¿Algún encuentro? ¿Algún No, y fueron varios encuentros. Fue en el año 75 donde mantenemos una línea de juego y mantenemos un buen resultado, casi 19 fechas sin perder. Ese año fue muy interesante, muy importante futbolísticamente y por consecuencia de resultados. ¿Y cómo llega? Grandes jugadores. ¿Con quién? En el 75, dame algunos nombres, a ver ahí. El Negro Valey. Sí. Villaverde, sí. Trocero, Zimmerman, Cococho Álvarez, Carlitos López, Cosia. No, olvídate, claro. Mazo, Villarroel. No, terrible. No, era... 19 fechas, claro. Yo me tenía que parar adentro de la cancha nada más, lo hacían todo ellos. Claro. Yo siempre dije que yo o la controlaba y la tocaba rápido o la tocaba rápido de primera para que ellos resuelvan. Era extraordinario jugar en ese equipo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Esa fue la mejor época que futbolísticamente yo me sentí muy bien. Y contame cómo llega la ida a Tigre, ¿por qué? ¿Cómo? Llega porque, bueno, el entrenador que estaba en ese momento no quería de mi servicio. ¿Qué año fue eso? Y eso fue fines del 79. 79. Y me voy a Tigre. Y Tigre había ascendido, como ascendió ahora. Y ocurrió que descendemos ese año, el 80, muy mal, la pasé muy mal. Pero recogí muchas cosas, muchísimas. Uno aprende de todo, de ganar y de perder. Se aprende muchísimo más. Las crisis son oportunidades. Exactamente. Y bueno, después fui capitán del equipo casi 7 años. Qué bárbaro. Y trabajé también en juveniles. Me imagino la alegría de haber, cuando ascendió nuevamente a primera, porque también te llevó un pedazo del corazón. Hoy, claro. Hoy estoy disfrutando lo de anoche. Exacto. Que todavía tengo el utilero de Tigre en este momento comenzó conmigo ayudándome con los chicos de juveniles de Tigre. Ajá. Así que tengo algo de experiencia de cómo es el manejo de todo esto, ¿viste? Así que... Bueno, ¿y ahí hasta cuándo fue tu actividad deportiva? ¿Hasta cuándo te retirás, digamos, del fútbol, digamos, a jugar al fútbol? ¿Qué año? Esto fue en el año 86-87. ¿Y cómo? Ahí dejaste... Tomo la decisión, como la tomé ahora, ya no. Pero, ¿y cómo surge la decisión de poder ir a Japón? Contame esa experiencia de Japón. ¿Qué fuiste? ¿Cómo surgió eso? Eso fue algo maravilloso que me ocurrió y generalmente el trabajo te da eso. Porque cuando yo voy a River... al año trae un grupo de japoneses a trabajar en River. Y yo trabajé, los 4 años que estuve ahí en River, trabajé con japoneses, es decir, trabajaba con mi grupo de división, que era la 4ª división, a veces la 5ª, y ahí tenía grupos de japoneses. Claro, porque con 18, 19 años. Ahí está, porque eso fue una idea también de la posibilidad, digamos, de los equipos argentinos de tratar de vender la marca. Fue una apertura de conocimiento. Sí, como fue el tema de China para Boca, Japón para River. Boca está muy bien en Japón. Y Japón, también. sí, claro. Está pero muy bien. Digo, pero a ver, volveme a decir, así que llegan unos grupos de japoneses a River a trabajar. A los cuales trabajo yo con ellos, tenía un grupo de 10 chicos. Ahí estaba trabajando en juveniles, ahí vos estabas. Trabajaba. Siempre trabajé en juveniles, salvo año 99, 2000, que trabajé en primera división y poco tiempo nada más. Pero lo mío era juveniles, estar con los chicos, era mi trabajo. Para mí fue fundamental todo eso y era como que yo había encontrado el lugar para mi trabajo, para mi desarrollo también. Mirá vos. Así que, ¿y en Japón? ¿Cuánto tiempo? En Japón, en realidad fui 40 días para dar charlas. Ajá. Que era el grupo que nos traía, estaba un argentino, había un japonés argentino,
el cual me acompañó todo el viaje allá en Japón. ¿Y cómo fue eso de hacer las charlas con traductor? Bueno, este chico que era hijo de japoneses, que había nacido acá en Argentina, manejaba muy bien el español. Así que la charla la terminaba dando él en japonés. Claro, exacto. Fue muy lindo, una experiencia hermosa, una vida totalmente diferente, una educación. La verdad que lo quisiera para mi Argentina, quisiera tener esas capacidades que tienen ellos para resolver situaciones y vivir tan tranquilos. No conocí cómo se vestían los policías. Claro. No hay. No, es otra sociedad. Y vos tenés 20 líneas de trenes, hay una circular que todos los llegan ahí. Pasé por todas las estaciones porque es mejor manejarte con trenes que... Claro. ¿Entendés? Así que me hicieron conocer todo eso. No vi. En las estaciones no vi. Acá hoy... No puedes andar. Yo viví 20 años en Buenos Aires y te subís a un tren y tenés que estar con los ojos muy abiertos, muy atentos. Bueno, vamos a una sección que te voy a presentar algunas fotitos, a ver si el señor director me va describiendo qué son cada foto, porque tienen que ver con tu vida. A ver, contame, ¿quién son esos? Mis hijos. Contame, a ver. Mis hijos que ya hoy tienen su familia, tienen su bienestar, que fue lo que más me gustó. Lograr que mis hijos tengan su estudio y su dedicación, su trabajo, su lugar. Ahí estás. Sí, Mirá lo que no, era. yo disfruté mucho de mis hijos. Mirá, ahí está con la camiseta. Exactamente. Ahí Era el indio ya. Ahí era el indio. Ahí está, ¿Qué año era eso más o menos ahí? Y eso es 75. Qué bárbaro. Seguimos a ver, mirá el equipo de color. Mirá, ahí está. Qué bárbaro. No, Mirá, y ahí ya está con Tigre. Ahí ya estoy con Tigre, ese es el 2000. Y a ver, ahí acá tengo esta es la emoción, esto es hacer un gol. Hiciste un gol. Hice muchos goles. ¿Pero de cabeza o de pateando? No, ahí ese es con el pie. Sí. Hice muchos goles en Tigre. Mirá vos. Muchos, y pasé una época, así como fue dura, fue muy linda después, logré estabilizarme, equilibrarme. ¿Y acá con ese es mi hermano. Mirá. Ese es mi hermano, que ya no lo tengo tampoco. No me digas. Y bueno, ya ahí estaba entrado en... Bueno, ahí está lo del indio que te decía. Ahí está. Sí. En todos lados te ponían el indio Mántara. Sí. Como si vos, sí, era más conocido por el indio que sí. por Mántara, ¿cierto? Mucho en Buenos Aires también. Sí, a ver. Y ahí disfrutando con mi nieta, la mayor, qué lindo. Sentados los dos, charlando, hablando, a lo cual hace un mes atrás que estuve allá, mi nieta mayor ya hace equitación. Mirá. Esa es mi hija con sus hijas. Sí. Ese es mi hijo, el del medio, que vive allá en el sur. Ah, estás viviendo en el sur, que está con unos emprendimientos en el sí. sur. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Ahí disfrutando equitación con mi nieta, la mayor. Ahí disfrutando porque participa. Y ahí, mirá qué foto. Esta no la tengo yo. ¿Cómo apareció ahí? Bueno, viste, seguimos viendo algunos recuerdos familiares. Paseando, sí. Bueno. El último verano que estuvimos juntos con mi hija y sus hermosas ¿Y acá? hijas. También. Y ahí también, con mi hijo, el del medio, Bueno, a ver esta acá, a ver esta foto acá, a ver. Ahí está. Japón. Esto es increíble, pero fue así, me llevaron a conocer todo. La verdad, conocí todo lo de Tokio. ¿Y acá un entrenamiento en Japón? Eso es en un colegio privado, porque estuve mucho tiempo en los estatales, en colegios estatales. Sí. Y fíjate vos la diferencia, ahí es césped sintético. Claro. Y sí. Es privado. Y acá viendo un partido de fútbol. Y ahí viendo, mire, ese estadio es donde se jugó el Mundial. Mirá. Ese estadio jugaron las dos divisiones mayores del secundario para definir el campeonato. Mirá vos.
así estaba de lleno el estadio con los chicos. Con los chicos. 17 años. Bueno, pero a ver, Japón es toda una cosa muy especial, ¿no? Sí. Porque es otra cultura, otra forma. La verdad que me quedaría horas charlando, pero quiero estos últimos minutos para hacer una reflexión. Sé que ahora estás en una nueva etapa. Totalmente. Que estás queriendo hacer un clic y dedicarte de lleno. La jubilación llegó total. Bueno, pero de lleno a dirigir juveniles, ¿no? Esto es lo que querés hacer ahora. No, ¿Qué querés hacer? no tiene nada que ver con el fútbol. Mirá, contame, ¿qué vas a hacer? Yo pensé que te iba a seguir en el rubro. No, mi hijo me ofreció estar con él para él tener una amplitud de movimiento mayor pues, de la que tiene en este momento, así que voy a estar con él como su mano derecha, ayudándolo. ¿Pero cuál hijo? ¿Porque el que está en el sur? El que está en el sur. Ah. Sí, así que... ¿Que te vas a ir al sur entonces? Sí, señor. ¿No vas a abandonar acá en Santa Fe? Son etapas, vos sabés que yo también lo abandoné a Santa Fe a los 25, 26 años. Lo abandoné porque me tuve que ir a Buenos Aires a jugar y me quedé 20 años allá y no lo aguantaba. Y ahora voy a ver si aguanto en el sur, ¿viste? Lo que pasa es que hay una... Te va a gustar porque aparte... Creo que ¿dónde está San Martín de los Andes tus hijos? Sí, y Bariloche encima tiene los dos negocios. Sí. Bueno, son dos lugares preciosos. Nosotros... Ni hablar. Yo tuve varios años ahí también haciendo la fiesta de la nieve, así que conozco Bariloche y te enamora Bariloche. Y sobre todo cuando te metes en la sociedad, también. Tengo muchos amigos, compañeros que han jugado conmigo en Bariloche. Tengo jugadores que he tenido en River, en Tigre. Así que yo creo que en todos los lugares donde fui, siempre encontré a alguien que pasó por las experiencias que tengo y lo disfruto y me vienen a ver y me consultan. Me dicen, ¿cómo es tu experiencia? Y mi experiencia es esta. Ramón, por ahí te sirve. El tiempo es tirano en televisión, se nos fue el espacio, se nos fueron estos minutos, pero queda abierto para una segunda etapa. Cuando venga de vacaciones allá de Bariloche. Cuando venga de vacaciones, que cuando esté en Bariloche, en San Martín de los Andes. Gracias por haber venido. No, al contrario a ustedes. Gracias a ustedes y la verdad me sentí muy cómodo. Gracias.